Seguridad, cualquier estudio de escatología del Nuevo Testamento y cualquiera que esté interesado en lo que la Biblia enseña con respecto al futuro, ese interés lo llevará de forma inevitable a considerar el contenido y la importancia del último libro del Nuevo Testamento, o el libro de Apocalipsis. No creo que haya ningún libro en la Biblia que haya sido sometido a más escrutinio que ese libro, y sobre el cual haya una diversidad más amplia de interpretaciones que con respecto al libro de Apocalipsis. Y parte de la razón para eso, por supuesto, es la naturaleza misma del tipo de forma literaria que encontramos en él. Es tan imaginativo y simbólico, con todo tipo de imágenes gráficas que a veces nos parecen tan extrañas. Pero hay un tema apremiante sobre el libro de Apocalipsis que es ampliamente ignorado entre los cristianos. Y me refiero a la pregunta de cuándo se escribió el libro. Porque cuando estamos tratando de entender cualquier libro de la Biblia, tenemos que hacer nuestra tarea y ver el entorno, el momento de la vida en el que fue escrito por primera vez, y la fecha de un libro a ese nivel se vuelve muy importante. También queremos saber quién lo escribió y a quién fue escrito. Bueno, sabemos quién escribió el libro de Apocalipsis, se le atribuye al apóstol Juan, quien nos dice que estaba en el exilio en la isla de Patmos y que recibió esta revelación directa de Cristo y se le ordenó escribir estas cosas para la instrucción y el beneficio de la iglesia. Entonces, la pregunta es, bien, Juan dice que estaba en Patmos, estaba en el exilio, él era el autor de esto y la fuente de la información vino de Jesús, pero ¿cuándo se escribió? La posición preterista moderada es, por supuesto, como hemos visto, que todas estas cosas que Jesús predijo que sucederían dentro del marco de tiempo de una generación, de hecho sucedieron coincidentemente con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿qué relación tuvo el libro de Apocalipsis con esta teoría? Eso es lo que es, una teoría, no es una afirmación dogmática de mi parte, quiero aclarar eso. Solo es una postura de la comprensión de estas preguntas difíciles. Bueno, el informe mayoritario en los estudiosos del Nuevo Testamento durante mucho tiempo ha sido que el libro de Apocalipsis fue escrito durante la década de los 90. Quizás durante el reinado del emperador Domiciano, lo que lo habría hecho aparecer mucho después de la caída de Jerusalén. Eso haría extremadamente improbable que las profecías contenidas en el libro de Apocalipsis tuvieran alguna referencia inmediata a estos eventos catastróficos que Jesús había predicho en el Monte de los Olivos. Ha habido estudiosos de renombre en el pasado que han argumentado a favor de una fecha mucho más temprana de Apocalipsis, colocándola en la década de los 60 en lugar de los años 90 después de Cristo. Cada vez que tratamos con el asunto del fechado de un libro de la Biblia, prestamos atención a dos fuentes básicas o dos áreas. En primer lugar, hablamos de la evidencia externa, y luego vemos la evidencia interna. Por ejemplo, cuando vemos el libro de Romanos, empieza donde el autor dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Dios, se identifica a sí mismo como el autor y sabemos cuándo murió y otros datos. Obtenemos cierta información de la fecha de Romanos por la evidencia interna de lo que Pablo dice sobre lo que está pasando en ese momento. Lucas habla de la infancia de Jesús y lo ubica durante el reinado de César Augusto, cuando Cirenio era gobernador de Siria, y datos así. De modo que tenemos declaraciones internas en varios libros que nos dan una pista de cuándo fueron escritos. Pero la Iglesia siempre se ha preocupado históricamente por las referencias externas. Lo que queremos decir con la evidencia externa son referencias a las obras de escritores extrabíblicos.
Uno de los argumentos más formidables para la fecha tardía del libro de Apocalipsis viene a través del testimonio del padre de la iglesia, Ireneo, que es uno de los padres más respetados de la antigüedad, porque hace una referencia específica al Apocalipsis en su libro, su famoso libro contra las herejías. De hecho, es el libro quinto de Contra las herejías. Ahora, antes de leer esta cita de Ireneo, permíteme recordarte que su obra original fue escrita en el idioma griego y que el manuscrito griego de su libro se ha perdido, pero todavía tenemos traducciones al latín. Y lo que voy a leer es una traducción al inglés, es decir, una traducción del texto en latín, que era una traducción del texto griego. Pero en todo caso, permíteme leer lo que Ireneo dice con respecto a estos eventos. Él dice, y cito, sin embargo, no incurriremos en el riesgo de pronunciar positivamente en cuanto al nombre del anticristo. Porque si fuera necesario que su nombre fuera revelado claramente en este tiempo presente, habría sido anunciado por el que contempló la visión apocalíptica. Ahora, Ireneo nació en el año 130 y murió en el año 202, así que él es un padre de la iglesia del siglo II. Ahora, está hablando del misterioso carácter del anticristo y de las referencias apocalípticas sobre él, y dijo, si fuera necesario que su nombre fuera conocido por nosotros, que fuera claramente revelado en este tiempo presente, habría sido anunciado por aquel que contempló la visión apocalíptica. ¿Qué está diciendo allí? Si necesitáramos saber el nombre del anticristo, Juan nos lo habría dicho, porque él es el autor y el que contempló la visión apocalíptica. Aquí está la oración crítica, porque eso se vio no hace mucho tiempo, sino casi en nuestros días, hacia el final del reinado de Domiciano. Permítanme decirlo de nuevo, porque eso se vio no hace mucho tiempo, sino casi en nuestros días, hacia el final del reinado de Domiciano. Aquí está la razón principal en términos de evidencia externa, porque la mayoría de los últimos padres de la iglesia que fecharon Apocalipsis tardíamente y durante el reinado de Domiciano, lo hicieron en base al testimonio de Ireneo. El primer vistazo a estas palabras sugeriría que lo que Ireneo está diciendo fue que la visión apocalíptica que Juan recibió ocurrió durante el reinado de Domiciano. Eso obviamente habría sido después de la caída de Jerusalén. Ahora, por otro lado, Ireneo podría estar equivocado. No es un escritor inspirado. Podría tener sus fechas y horarios mezclados. Sin embargo, hay una pregunta gramatical y literaria sobre esta traducción. La pregunta tiene que ver con el antecedente de eso, porque eso, de nuevo, se vio casi en nuestros días hacia el final del reinado de Domiciano. Está diciendo que la visión de Juan fue vista durante el reinado de Domiciano. ¿O está diciendo que Juan, quien recibió la visión, llegó a vivir hasta el reinado de Domiciano? De nuevo, la historia de la iglesia indica que de todos los discípulos de Jesús, el que vivió más tiempo fue Juan. En otras palabras, si haces un análisis técnico de esta declaración, la declaración puede referirse a cualquiera de las dos cosas, ya sea que la visión que Juan recibió ocurrió durante el reinado de Domiciano o que Juan llegó a vivir hasta durante el reinado de Domiciano, el que podría responder la pregunta por nosotros sobre quién era el anticristo. Ahora, si vemos más a fondo en los escritos de Ireneo, surgen algunos otros hechos interesantes. Uno es que Ireneo mismo hace esta referencia a la cita, copias antiguas del libro de Apocalipsis.
no te refieres a algo que fue escrito en tus propios días como un manuscrito antiguo. Pero si hubiera sido escrito 100 años antes de lo que él estaba escribiendo, obviamente ese título podría aplicarse correctamente como lo hace aquí. Así que hace referencia en otras partes de sus propios escritos a copias antiguas del Apocalipsis. Además, Clemente sostuvo, otro padre de la iglesia primitiva muy respetado, que toda la revelación apostólica que recibimos en el texto de las Escrituras cesó durante el reinado de Nerón. De modo que el testimonio externo de Clemente es que todo lo que se encuentra en el canon del Nuevo Testamento y toda la revelación apostólica, que incluiría el libro de Apocalipsis, había cesado con la muerte de Nerón, lo que significa que todos los documentos del Nuevo Testamento se completaron para el año 68 después de Cristo, lo que lo pondría antes de la caída de Jerusalén. Ahora, esos son algunos de los puntos clave de la evidencia externa. Hay otras consideraciones menores y no me tomaré el tiempo para entrar en ellas hoy. Doy más de esa información en mi libro. Pero no solo eso, sino que Ken Gentry ha escrito un magnífico libro sobre este tema titulado La caída de Jerusalén, en el que como parte de su tesis doctoral investigó todo esto. Trata de argumentar, y creo que hace un argumento fuerte, para la fecha temprana del libro de Apocalipsis. Pero desviemos nuestra atención ahora, al menos por un momento, lejos de la evidencia externa y veamos la evidencia interna, porque eso puede ser muy importante. Hemos estado preocupados todo el tiempo en esta serie con las referencias de Marcos de tiempo en el Nuevo Testamento. Permítanme recordarles cómo empieza el libro de Apocalipsis. El capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Una y otra vez en el libro de Apocalipsis tenemos referencias a marcos de tiempo de cercanía. Permítanme darles un resumen rápido, ya que he mencionado los eventos que deben suceder pronto. Capítulo 2, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto. Capítulo 3, vengo pronto. El capítulo 22 habla de las cosas que han de suceder enseguida. Capítulo 22, si vengo pronto. Capítulo 1, versículo 3, el tiempo está cerca. Capítulo 22, verso 10, el tiempo está cerca. Y versículo 1, 19, escribe estas cosas que han de suceder después de estas. Capítulo 3, 10, es ahora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba. Los términos griegos que se usan ahí para decir pronto, cerca, por venir, todas son referencias de marcos de tiempo en el idioma que tienen un lapso de tiempo muy corto. Y resulta difícil creer que la Biblia dice aquí que tenemos una revelación que se da sobre eventos que están próximos y que van a ocurrir pronto. Y que tendrás que esperar que pase luego de un periodo de más de 2000 años después de que fueran dadas esas referencias de tiempo. Así que el punto es este, que los contemporáneos que recibieron la primera edición del libro de Apocalipsis notan las diversas referencias en este que apuntan a la cercanía radical del cumplimiento de los eventos que se están desplegando en esta profecía. Es decir, hay una razón por la cual la primera generación de creyentes tenía este sentido urgente de expectativa de la cercanía de la crisis que estaba cerca, debido al lenguaje del libro de Apocalipsis mismo, que cada vez que habla en marcos de tiempo, habla de un marco de tiempo de lo que vendría pronto. Ahora, además de eso, hay otras referencias internas a las que prestamos atención, una de las cuales es
que gran parte del lenguaje de los símbolos del libro de Apocalipsis se toma prestado del templo mismo. Está repleto de alusiones al templo a lo largo del libro. Sin embargo, no hay el más mínimo indicio en ninguna parte del libro de Apocalipsis de que el templo ya no está en pie. Este es un argumento de silencio, pero es uno de esos silencios importantes, porque ciertamente un evento tan catastrófico para la historia judía cristiana como la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo sería mencionado por un escrito apostólico que ocurrió después del evento. Si Apocalipsis fue escrito en los años 90 y si fue el único libro del Nuevo Testamento que fue escrito después del año 70 después de Cristo, en realidad uno esperaría alguna declaración sobre la destrucción de Jerusalén, si hubiera sido un evento pasado, pero no se dice nada. El trasfondo ilustrativo que da forma a todo el carácter y contenido del libro es de un templo presente, está allí, todavía está allí, pero de nuevo, ese es un argumento de silencio y no es algo que sea concluyente por completo, pero ciertamente corrobora la teoría de una fecha más temprana. Ahora, en Apocalipsis capítulo 17 hay un segmento del texto que es crítico para señalar la fecha y el momento del libro con respecto a la evidencia interna, y permítanme llamar su atención al capítulo 17, donde leemos estas palabras: y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Aquí obtenemos una traducción interna o explicación de los símbolos. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. También son 7 reyes, 5 han caído, 1 es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo, y continúa describiendo a la bestia. Ahora, las 2 preguntas aquí. En primer lugar, ¿cuál es la ciudad de los 7 montes? Es posible que esa sea una referencia oscura a la misma Jerusalén, pero en toda la antigüedad el apodo más famoso para Roma era la ciudad sobre los 7 montes. Entonces, si el autor de Apocalipsis está describiendo Roma aquí, continúa hablando de los reyes de Roma, y algunos estudiosos objetan que los romanos no llamaron a sus emperadores reyes, los llamaron emperadores en lugar de reyes, pero en todo caso leemos en el texto que hay 7 reyes, 5 han caído, 1 es y el otro aún no ha venido. ¿Qué te dice eso? Te dice que el libro se está escribiendo en el tiempo del 6º rey, porque 5 se han ido, hay otro que está por venir, pero el 6º es ahora. Es decir, hay una referencia actual al 6º rey y al 6º rey que reina sobre la ciudad con los 7 montes. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el 6º rey? Hacemos esa pregunta al decir quién es el 6º emperador de Roma. Tenemos un problema aquí. Julio César, llamado César, no recibió el título de emperador. El primero en recibir el título formal de emperador fue César Augusto. Así que si empezamos con César Augusto, sería el número 1, Tiberio sería el número 2, Calígula 3, Claudio 4, Nerón 5 y Galba sería el número 6. Recuerda que Galba duró poco tiempo y fue asesinado, pero Galba murió antes del año 70. Entonces, si Galba es el 6º rey al que se hace referencia aquí, entonces obviamente el libro fue escrito antes del 70.
Ahora, algunas personas dicen que debido a la guerra civil y la rápida desaparición de Galba, su sucesor Otón y Vitelio, que esos tres no están incluidos en la lista, no cuentan. Así que ahora, empezando con Augusto, el sexto, si omites Galba, Otón y Vitelio, sería Vespasiano, que también llega demasiado temprano. No está en los años 90, su reinado termina en la década de los 70. Hay una tercera opción, y es que empieces a contar no con Augusto, sino que empiezas con Julio César, quien, por cierto, en las antiguas listas romanas de gobernantes, él es el George Washington. Él es realmente el primero. Ahora, puedo añadir el otro problema de llamarlos reyes. ¿Recuerdas cuando los judíos fueron interrogados sobre Jesús, sobre sus aspiraciones políticas? ¿Qué dijeron? No tenemos más rey que César. Hay amplia evidencia que indica que el pueblo judío llamó reyes a los gobernantes romanos. Entonces, si empezamos con Julio César como número 1, Augusto número 2, Tiberias 3, Calígula 4, Claudio 5, ¿quién es el sexto? Nerón. Indicaría que el libro fue escrito durante el reinado de Nerón, lo que explica un montón de interrogantes con respecto a la importancia interna del contenido de este libro. En nuestra próxima sesión examinaremos el contenido del Nuevo Testamento con respecto al Anticristo.